al libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías. Vamos a ver prácticamente de manera panorámica el capítulo 5, el capítulo 6 y 7. ¿Ya la tiene? Isaías capítulo 5. Y el capítulo 5 y el capítulo 6 son un pasaje impactante. Nos enseña que los hombres nunca aprenden nada de la historia. La famosa frase, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta frase se atribuye en primera instancia a Napoleón Bonaparte, pero también se dice que quien inició con esta evaluación del pasado, presente y futuro fue el filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, cuando dijo: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Salomón, el hombre más sabio después del Señor Jesucristo, dijo en el libro de Eclesiastés: no hay nada nuevo bajo el sol. Para Salomón, la historia se convierte en el ciclo interminable y los hombres y naciones parecen atravesar siempre por las mismas circunstancias sin aprender nada y llegar a una autodestrucción. Dios y su palabra deben de ser el centro de todo ser humano. De no ser así, el hombre está condenado a una consecuencia terrible. Solo por mencionar unos versos del Nuevo Testamento, citan lo que confirma la Escritura en sus dos partes importantes, Antiguo y Nuevo Testamento. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 13, que las cosas que fueron escritas son ejemplo, son un modelo para no repetir lo que ellos hicieron. La historia bíblica nos da el mejor y amplio panorama de los pecados mortales que destruyeron a Israel y también la manera en que debemos nosotros actuar. En Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, este pasaje es un cántico de aflicción. Es una parábola en la que al dueño de la viña se duele de no encontrar fruto en esa viña. Solo encuentra frutos inútiles, secos, donde lo único que puede recibir esa viña es juicio. Además, la viña, recordemos pues, es Israel. Dios, de acuerdo a lo que dice Isaías capítulo 5, verso 1 al 7, le quita la protección. ¿Pero por qué le quita la protección? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué llevó a Israel a esta situación? El profeta, por lo menos, anuncia en estos pasajes 6 ayes, 6 juicios contra el pueblo de Israel que se negaba a responder al amor de Dios, contra el pueblo de Israel que se negaba a responder el amor de Dios. El Señor penetra hasta lo más profundo de la médula de Israel, del corazón del ser humano. Y este pasaje muestra 6 pecados que llevan a la ruina a Israel. 6 ayes. Y un ay es una denuncia por el pecado pronunciado por los ojos de Dios. Apocalipsis nos menciona, Jeremías lo menciona, conoce nuestro corazón, lo profundo que hay en nuestro corazón, las intenciones que hay en cada uno de nosotros. Y Dios siempre habla antes de tiempo. Ninguna consecuencia que pudiera estar atravesando el hombre por su pecado ha llegado únicamente por placer de Dios o por un Dios que seguro en tu corazón puedes pensar es un Dios egoísta. No, el ser humano siempre ha sido llamado al arrepentimiento. Desde la creación del mundo, desde los dos, Adán y Eva, que
se equivocaron, eligieron mal, pecaron, Dios siempre les dio la oportunidad. Vamos pues, en Isaías capítulo 5, versículo 8 en adelante, a ver el primer ay, y muestra la culpabilidad en el ser humano, principalmente en estos pasajes, en el pueblo de Dios, por el materialismo. Versículo 8. Hay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Esta primer porción de la palabra de Dios nos enseña esa culpabilidad en el ser humano, de ese afán de buscar lo material en una aparente seguridad. Cuando Dios habla al corazón del ser humano, siempre lo hace para su beneficio de este. Es interesante ver que esta porción donde dice casa a casa, heredad a heredad, Dios dio la tierra a los israelitas con la intención de que participaran original y permanecieran en posesión de cada familia. En el tiempo de Isaías, los terratenientes se extendieron tanto, con tanta extensión de tierra, y los ricos y poderosos usaban procesos legales para quitar a los pobres lo que les pertenecía por derecho antiguo. Es impresionante ver cómo hoy violan las leyes, infringen las leyes. Tal pareciera que muchos de los hijos que tienen sus padres y que tienen vastas posesiones quisieran verlos muertos para inmediatamente ocupar esas posesiones. Es impresionante ver cómo esa vaciedad en el ser humano aún sigue permeada en muchos seres humanos. Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 2: me amontoné riquezas, tuve riquezas, mas sin embargo todo es vanidad de vanidades. La frase vanidad de vanidades que se encuentra en Eclesiastés nos habla de una vaciedad. La frase que describe en Eclesiastés Salomón de la sabiduría debajo del sol habla de la sabiduría humana. El hombre está empeñado en una seguridad material. El hombre mayormente quiere algo visto por sus ojos y decir, con esto me basta, pero no es así. Aún quiere más, quiere tener más, quiere estar cómodamente en un reposet y decir, quiero todo. Esto es impresionante, porque Dios siempre habla un genuino arrepentimiento. Es por eso que hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado el triste final de un pecador no arrepentido. Vemos pues cómo esta avaricia, que hasta la fecha se sigue viendo en el mundo entero, nos llena los corazones vacíos. Dice el versículo 9 de Isaías capítulo 5: ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar vacías, solas, asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Impresionante lo que dice el versículo 10. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un gomer de semilla producirá un efa. ¿Qué significa todo esto? Los ricos y poderosos, aquellos que abusaban del poder, usaron procesos legales para quitar a los pobres lo que les pertenecía por derecho antiguo. Y Dios juzgó a estos ricos avariciosos con la reducción al mínimo en la productividad de sus terrenos. No había fruto. Era tanta la avaricia que en el momento de que tenían todo, se olvidaron de Dios. Era tanto lo que tenían que en lugar de buscar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, se olvidaron de Dios. Era tanta la comodidad, el placer carnal que tenían, que nunca se acordaron de Dios. Dice la Biblia, un bato equivalía a unos 22.68 litros. Medio litro de grano se producía con 6 litros de semilla plantada. Estas cantidades corresponden a condiciones de sequía, de hambruna, crisis. Lo que causa la inflación en un país es la avaricia. Lo que causa la desestabilidad emocional en una persona es la avaricia.
Lo que puede causar el desequilibrio emocional en una persona es el afán, la ansiedad. Todo el mundo quiere más. ¿Tienes 100 pesos? Quieres ahora 200. Tienes ahora 1,000,000 de pesos, quieres 2,000,000 de pesos, porque tienes que asegurar tu futuro. Permíteme, no me malentiendas. No es malo que tú seas previsor, no es malo que tú, ¿verdad?, adquieras propiedades. Ya no puedes trabajar, estás ahora ocupándote, recibiendo el fruto de tu trabajo con rentas, etcétera, etcétera. Pero en esa proporción o mayor proporción debes también honrar a tu Dios. El pueblo de Dios no lo hizo así. Estaba acostumbrado a mandar, a ordenar, a querer lo que querían. Y en el momento que empezaron a cosechar el fruto por su pecado, muchos de ellos, sus corazones se volvieron duros. Este primer ay, como consecuencia a su avaricia fue, ya no había producción. Ya no había entonces ganancia. Veamos a Isaías capítulo 5, versículo 11 en adelante. El segundo ay es por negligencia del pecado. El corazón empezó a endurecerse. Ay de los que se levantan de mañana para seguir, ¿qué dice la Biblia? La embriaguez. Que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Versículo 12. Y en sus banquetes hay mariachi, tambora, ¿verdad? Es la mejor boda del año, es lo mejor, pero en esa proporción no honraron a Dios. Hay banquetes impresionantes en donde lo único que tratan de aparentar o demostrar es una vaciedad. Disfrazan esa vaciedad. No es malo que tú, te vuelvo a decir, hiciste una fiesta preciosa, invitaste hasta el obispo de Tumbutú, qué bueno, gracias a Dios, pero si en mayor proporción honras a Dios. Dice la Biblia, hasta que el vino los enciende, versículo 12, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. ¿Y qué dice? Esto es impresionante. Uno de los síntomas que menciona Romanos capítulo 1, desde el verso 16 hasta el 32, el ser desagradecido. Yo tengo dinero porque me ha costado trabajo. Me he quemado las pestañas, alguno dirá. Yo tengo esto y aquello por mis influencias. Yo tengo también tantas posesiones porque a nadie le he pedido. A mí me ha costado. Eso dices en tu corazón, porque había arrogancia. Yo no me subo a tal automóvil o no subo a tal automóvil, me lo ensucia, me lo empaña. Dios mío, Dios me lo dio como administrador. Estás equivocado, eres un soberbio. Dice la palabra de Dios, no miraban la obra de Jehová, ni consideraban la obra de sus manos. ¿Qué estaba pasando en el corazón de estas personas? ¿Qué ocurría en sus corazones? Únicamente avaricia, únicamente desagradecimiento y aún más. Consideraban que lo que tenían era producto únicamente de sus esfuerzos. Vanagloria pura. Este segundo ay se dirige también, dice el versículo 12, a los borrachos, por su negligencia frente a la obra de juicio y redención del Señor, por su devoción al placer, que en lugar de buscar a Dios estaban todo el día con el sacusá. Acababan, muchos de ellos decían, ¿a qué horas acabará el chaparrito para tomarme una caguama? ¿A qué horas agarrará esto y aquello? Únicamente pensando de continuo en su maldad. Y esto es impresionante, porque únicamente pensaban que era un estilo de vida: placer, lujos, comodidades, alcohol, sexo. Y cambiaron la gloria de Dios, dice Romanos, por cosas corruptibles, por aves, por cuadrúpedos, por reptiles. Dice Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios, tontos, estúpidos. Cambiaron e hicieron la gloria de Dios a un lado y se pusieron ellos, se sintieron inteligentes, se sintieron sabios en sus habilidades, y lo único que hicieron fue desplazar a Dios. Estaban llenando su corazón de vanidades, y una sociedad llena de placebos y ateísmo
muchas veces permanece así por conveniencia. Isaías capítulo 5, versículo 13. Por tanto, 1, mi pueblo fue llevado esclavo, cautivo. Si tú le pones un paréntesis, puedes estudiarlo en Romanos capítulo 6, donde la Biblia dice, escrito por el apóstol Pablo: no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Romanos 6, 12. Romanos 6, 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿El cristiano puede en algún momento ser esclavo del pecado? La respuesta es sí. Si tú abandonas estar buscando a Dios con todo tu corazón en la mañana, empiezas a buscar placebos espirituales. ¿Qué es eso? Humanismo, metafísica, brujería, hechicería, algo que te haga sentir, según tú, bien. Y la condición del pueblo de Dios estaba así, estaban esclavizados. Dice la Biblia, Isaías 5:13, no tuvieron conocimiento. No estamos hablando de un conocimiento intelectual, sino de una comunión con el Señor. Perdieron el discernimiento, no pasaban tiempo con el Señor, se volvieron esclavos de pecado. Y dice la Biblia, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Hay vaciedad, hay sequedad. El hombre intenta buscar todas las respuestas en el humanismo, en la psicología. Dice Daniel en su último capítulo, la ciencia aumentará y el hombre irá de aquí para allá buscando ¿qué? Respuestas. Abandonaron la Biblia, suplieron la Biblia con placebos carnales. El pecado los esclavizó, perdieron el discernimiento, no distinguieron entre el bien y entre el mal, no sabían qué era pecado o causa de pecado, no distinguían cuándo era una prueba o una tentación, estaban confundidos y pensaban que con cargar la Biblia únicamente o asistir en un ministerio tenían todo. No, mi amigo. Primer carta de Pedro capítulo 1 versículo 1 al 7. Romanos capítulo 1 versículo 3 hasta el 7. Ambos pasajes nada más como ejemplo. Hay un llamado a Jesucristo, de Jesucristo para nosotros. La salvación no es únicamente recibir a Jesús y se acabó. No, amigo. La salvación es para tener comunión con nuestro Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. No existe tal cosa como pasó de panzazo. No, amigo. ¿Eres frío o eres caliente? No hay términos medios. La ruina de una persona que se llama cristiana comienza en el momento que únicamente se ve a sí mismo. La ruina de una persona es cuando se olvida de Dios, busca los placeres del mundo y únicamente busca satisfacer sus deseos egoístas. Hicieron a un lado la Biblia. Esto es increíble, que alguien que se llame cristiano haga la Biblia a un lado. Que en su familia no haya devocionales, que en su familia no se lea la palabra de Dios o se estudie, conociendo que la palabra de Dios es verdad. Suplen la Biblia con emociones. La llamada de atención que Pablo dijo en Gálatas capítulo 5 fue: a libertad fuisteis llamados. Capítulos 3, 1 y 3. Recibisteis al Espíritu Santo por las obras de la ley o por fe. Esto es impresionante. Muchas veces la bendición que Dios te permitió tener fue para ti el destrozo, la ruina, porque no lo valoraste. Descuidaste tu comunión con el Señor, te olvidaste del Señor, únicamente te acostumbraste a tener y no ser canal de bendición. Eso comenzó con el pueblo de Dios, desagradecidos. A continuación, vemos el retrato de la tumba preparada para las víctimas esclavas del pecado. Dice Isaías capítulo 5 versículo 14. ¿La tienes? Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. ¿Qué está diciendo Isaías 5:14? Esto es impresionante. Aquellos que tenían la esperanza en el alcohol, en las posesiones materiales, en los lujos, en las comodidades. Aquellos que decían: por mi fama, por mi popularidad, soy lo que soy, no quiero de nadie, yo tengo y soy suficiente.
Aquellos que están buscando el alcohol, la borrachera, los lujos, la prostitución, el homosexualismo y decir, esto es mi vida. El infierno abre su boca, dice allí, lo extiende como una bestia, abriendo sus quijadas, sus mandíbulas, de tal manera como si tuviera hambre para devorarse a estas víctimas. Eso dice ahí. Y sin medida extendió su boca como una fiera, abre el hocico para devorarse a la víctima. Así el infierno abre, el Seol abre la boca para devorarse a sus víctimas. Pero si Dios es bueno, ¿cómo hace eso el Señor? Te ha hablado muchas veces y de diferente manera, e insistes en el pecado, insistes en la fornicación, insistes en el adulterio, en el robo, en el cohecho, en la prostitución, insistes en él. Y muchas veces te ofende un mensaje así, pero no te ofende la vida pecaminosa que llevas. Esto es impresionante. Allá descenderá la gloria de ellos. Allí tu fama, tu popularidad, los éxitos, las grandes empresas que formaste se van junto contigo. Y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. El destino de aquellos que pertenecen a la cautividad que Dios enviará para castigar el pecado de las personas. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Amigo, pero si Dios fuera bueno, ¿por qué existen entonces las guerras? Amigo, pero si Dios fuera bueno, ¿por qué existen las enfermedades? Amigo, ¿por qué si Dios es bueno, por qué existen tantas y tantas religiones? Si nada de eso existiera, amiguito, ¿creerías en Dios? La respuesta es no, porque es tu condición, es tu corazón. Isaías capítulo 5 versículo 17. Y a los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. ¿Qué dice la Biblia? Desolación, crisis, hambre por causa del pecado. La explosión demográfica, se le culpa ahora a la escasez, se le culpa ahora a tantas cosas, que por eso hay hambruna. No, amigo, la explosión demográfica no es un problema cuando Dios dijo, id y multiplíquense. Eso no es el problema es el pecado. La crisis económica, todas tantas cosas son malas decisiones de personas. ¿Sabes? Dios está hablando a su iglesia, vuélvanse a mí. Y gran parte de gente lo único que quiere es algo que me tenga bien, algo que me tenga consolado, algo que me hable de luz. Dígame algo. Lo único que te puede traer consuelo, esperanza es la palabra de Dios. Es impresionante cuando Pedro escribe Asia, Capadocia, a cristianos que estaban siendo perseguidos por causa del evangelio. Los estaban asesinando. Y primera carta de Pedro, capítulo 1, desde el verso 3 en adelante, Pedro describe cómo es la salvación. No se echa a perder, no se mancha y está reservada para nosotros. Pero después Pedro empieza a hacer una especie como de incentivo, diciéndoles, ¿sabes? Si es necesario, o sea, no siempre, vas a padecer múltiples pruebas. Múltiples es de todo tipo. Tú mantente, dice Pedro, mantente aún en las pruebas, en las adversidades, en Cristo Jesús. Y muchos cristianos en el momento de la prueba, de la adversidad, de la necesidad, le dan la espalda al Señor, abandonan la palabra de Dios, abandonan la cruz. No estaban cimentados, porque estaban muchos de ellos emocionalmente fascinados, emocionalmente, aleluyita, gloria a Dios, sí. Pero cuando vienen las pruebas, hermano, cuando vienen las situaciones difíciles, se muestra nuestro corazón. ¿Quiénes somos en realidad? Acá en este pasaje de Isaías no era una prueba.
Era consecuencia de pecado, porque estaban literalmente los cristianitos viviendo en inmoralidad, en pecado, adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, fornicación. Y no querían que les pasara nada. Hazme favor. El tercer ay fue un desafío a Dios. Después de que el infierno estaba para recibirlos, este desafío a Dios mostró un corazón orgulloso, soberbio, altivo, gentes vanagloriosas. Es impresionante. Orgullosos de vivir para el pecado. ¿Quién puede estar orgulloso de vivir para el pecado? Hay gente que está orgullosa de vivir para el pecado. Tengo tantas mujeres, alguno dirá. Tengo amantes. Tengo además tanto dinero, por lo que mira en esta empresa la supe hacer, he defraudado a esto, y se sienten orgullosos. Isaías capítulo 5, verso 18. ¿La tienes? Ay de los que traen la iniquidad, ¿cómo dice? Con cuerdas de vanidad, y el pecado como ¿con qué? Con yundas de carreta. Vamos por partes. Ay de los que traen el pecado, la iniquidad, jalándolo con cuerdas de vanidad. Me siento orgulloso de las mujeres que tengo, de los hombres que tengo, dirá alguno. Me siento, no hombre, qué bárbaro, qué galán soy. Hombre, qué bárbaro, cuánto dinero he amasado, Dios mío, qué bárbaro. Yo mismo estoy impresionado de mí mismo. Y dice la Biblia, y el pecado como coyundas de carreta. ¿Quién jala las carretas o la yunta? Los bueyes. Esto es muy serio, ¿eh? Lo dije con B. Sí. Dice la Biblia, ay de los que traen la iniquidad. Es decir, están orgullosos de su pecado y arrastran como bueyes su pecado. Es el retrato de una bestia engañada, creyendo vanamente que así es el estilo de vivir. Eso dice la Biblia. Se sienten tan orgullosos de arrastrar. ¿Cómo traigo a mi vieja? Así dices. ¿Cómo esto? Así la mira, aquí está comiendo. Mira, aquí, mira, aquí. ¿Y cómo lo compara la Biblia? Como bueyes arrastrando su vanidad, jalando la carreta, jalando el adulterio, jalando la fornicación, jalando la pornografía, jalando el pecado, y se sienten orgullosos. ¿Cómo los compara la Biblia? Como bestias. La diferencia entre un animal y un ser humano está en el espíritu. El animal tiene alma y tiene cuerpo, nada más. El ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Y entonces ellos en su corazón, en su alma, en el asiento de las emociones decían, esto es la manera de vivir. Y como animales estaban arrastrando su pecado, pensando, eso es lo que tengo que hacer, toca hacerlo. Como un animal, toca arar, toca ladrar, toca hacer esto, es lo que nada más. Y no es así. Estaban orgullosos de su pecado. Dice, y luego además, verso 19, aún con todo eso, estaban orgullosos, eran borrachos, eran adúlteros, veían pornografía, estaban viviendo para el pecado, arrastrando el pecado, retaron a Dios. ¿Qué dice el verso 19? Porque, si es eso cierto, Isaías, lo que dices, si es verdad que Dios se pone juicio, que venga el juicio, mira, así, y te creo. Si es verdad lo que dice la Biblia en cuanto al pecado, que venga así el juicio. Si es verdad que la paga del pecado es la muerte, que así sea. Retaron a Dios. Eso es lo que dice el verso 19. Los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, a ver si es cierto. A ver si es cierto que Dios, entonces, fíjate, a ver si castiga. ¿Por qué no castiga a fulano, a mengano y a mí sí? Como dijo Jesús a Pedro,
¿A ti qué? En el original, ¿qué te importa? Eso es personal. Veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. De Dios no te burlas. La paga del pecado es la muerte, y la misericordia de Dios es tan grande que Dios está hablando a tu corazón. Yo no sé si sea la última vez, pero Dios está hablando a fin de que vengas a un genuino arrepentimiento. Porque después de la muerte no hay segundas chances. No hay tal purgatorio que exista, ni tampoco una oportunidad. Me arrepiento en el lecho de muerte. ¿Sí? ¿Quién dice? Si el arrepentimiento es un don que Dios da, no es lo que lo sacas del archivo. Ay, arrepentimiento, aquí está. No, no existe. Es un don que Dios da, como el don de la salvación, el don de la fe. Son dones que Dios da, algo inmerecido. Y Dios habla primero a la conciencia. Y Dios está hablando primero a su iglesia. Alguno dirá, existen terremotos, existen guerras, ¿por qué Dios no hace nada? Respuesta, léete a Habacuc en sus 3 capítulos. Habacuc le estaba reclamando a Dios: ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué terremotos? ¿Por qué violencias? ¿Por qué secuestros? ¿Por qué estamos así? ¿Sabes nada más por qué? Por el pecado. Nada más. Este tercer ay era en contra de los que desafiaban al Señor y se burlaban de su profeta. Isaías capítulo 5. Venga ya, apresúrense. Estaban completamente retando a Dios. Haz que suceda. ¿De veras es Dios? ¿Va a hacer juicio? A ver, que me pase algo. No imaginas lo que acabas de decir. El juicio de Dios hace evidente su incredulidad acerca del juicio que el Santo de Israel traería sobre su pueblo. ¿Cuánto tiempo he escuchado de que el mundo se va a acabar? ¿Cuánto tiempo he escuchado de que va a pasar esto y no pasa nada? ¿Sabes por qué no pasa nada? ¿O no te pasa nada? Uno, no eres hijo de Dios, o Dios tiene mucha misericordia. Vete al Salmo 14, verso 1. ¿Qué dice la Biblia? Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? No hay Dios. ¿Cuál Dios? Yo nada más creo, mira, en lo que toco, y cuando me pongo lentes, lo que veo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, entonces comamos, bebamos, hagamos lo que querramos, no importa. Y si algunos dicen: soy cristiano, ay, Dios perdona. Bueno, entonces fornica, roba, adultera. Al cabo Dios es bueno. Con el pecado no se juega. A Dios no lo tientes. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto es impresionante. Dureza de corazón. Y aún en cristianos, entre comillas, aún entre personas que quizás se saben los 1189 capítulos de la Biblia, se los saben de memoria, pero no conocen, no han tenido una experiencia personal con el que la inspiró. El cuarto ay es una inversión de valores morales, una perversión moral. Isaías capítulo 5, versículo 20. Después de todo esto, ya se perdió el discernimiento. Ya no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya lo mismo se toman una de charanda como de otra cosa y dicen: no pasa nada. Mira, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué dice esto? El cuarto ay condena la inversión de los valores morales. Esa iniquidad dominaba a la nación y a todos confundidos. Estaban completamente, por completo, en las distensiones morales, en una confusión. No tiene nada de malo, ¿verdad? Que alguno puede decir: no tiene nada de malo, ¿verdad? Que yo tenga un amante, pues David tuvo varias esposas. ¿Qué es eso? Tuercen las escrituras.
Y si no has leído completo Reyes, Crónicas, Samuel, te darás cuenta que David sembró y le cosechó. ¿No te has dado cuenta que dices tú? Es que también, fíjate cómo se tuerce la palabra de Dios. Muchos los tuercen sin querer, queriendo, como decía el chavo. Muchos dicen, ay no, es que si, ¿cómo pudo consentir Jesús en las bodas de Canaán? Una borrachera, se acabaron el vino. Y cuando fueron y le dijeron, ay mira, ya se acabó el vino, ¿qué dijo él? Ahí están mis 10. No, no dijo eso. No, se llenaron algunas tinajas, ¿verdad? Que se llenaban con cántaros, que es diferente, y de acuerdo a la proporción de número de invitados les tocaba por vaso. Y ¿sabes qué es impresionante? Que eso apunta al nuevo nacimiento, a los odres nuevos, al agua que se convierte en vino, la palabra de Dios y el pacto. Pero a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Ahora resulta que no hay nada de malo abortar, ¿verdad? No hay nada de malo abortar, siempre y cuando, ¿verdad? Eso es verdad, si afecta a la madre, ahí se estudia, en la opinión personal. Pero nada más por una noche de placer, una noche donde te acostaste con el novio, no quieres que nadie se entere, hasta sacas dinero hasta abajo de las piedras para pagar un legrado, y ahí vas, no pasó nada, según tú. Pero viene un espíritu de muerte en tu vida, una impresionante falta de valía en tu vida, ansiedad, depresión, nada más por un pecadillo. Muchos dicen, ¿qué de malo tiene el adulterio? ¿Qué de malo tiene la homosexualidad? ¿Qué de malo tienen las parrandas? Dios mío, dicen algunos. Ya hasta abrieron antros cristianos, la Nueva Jerusalén. Eso no es cierto, ¿eh? Esto es impresionante. El quinto ay es la arrogancia por el pecado. Como ya habían perdido el discernimiento, dice Isaías 5:21, ay de los sabios, ¿en qué? En sus propios ojos. Qué bueno soy, cómo me quiero. Es lo que dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Qué significa este versículo? No, hombre, yo soy tan bueno, no soy tan malo, de veras, no soy tan malo. Yo por lo menos, mira, hago esto, hago obras. El año pasado regalé 2 bolsitas de sopa. No soy tan malo. Por favor. Ante sus ojos, ante su perspectiva oscura, ciega, dicen, no he hecho nada malo. Malo, fulano de tal, es secuestrador, es asesino, es ladrón. Malo, aquel que le golpeó a su esposa, la arrastró por todo Metepec. Figúrate, malo aquel, yo no. Todos somos pecadores. La paga del pecado es la muerte. La diferencia es que cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador personal, Juan 1:12, Romanos capítulo 10, primera carta a los Corintios capítulo 6, el Espíritu Santo, Efesios 2, entra en tu vida, te hace nueva criatura, te da un nuevo espíritu, las cosas viejas pasaron y ya son todas hechas nuevas. Y estos, como la iglesia de Galacia, la iglesia de Corinto, seguían viviendo como si nada ocurriera. Les llamaba más la atención las emociones, les llamaba más la atención algo carnal. ¿Doctrina? No, ¿cómo doctrina? Qué aburrido. Qué triste una persona que describa eso, porque su espíritu está agonizando de hambre. Su alma está seca. ¿Y qué quiere? Algo que me levante, algo que me haga sentir bien, algo que decretar, algo que decir, todo lo puedo, sí, todo lo puedo, yes. No. Si el pecado es lo que obstaculiza, si el pecado es lo que realmente separa, si el pecado es tan grave, Jesús murió en la cruz por causa del pecado. Y el pecado es lo que nosotros tenemos que confesar. El pecado no es tenemos que andarlo buscando, dice primera carta de Juan capítulo 1. Ya no vivimos para el pecado. Y estos eran sabios en su propia opinión. Sexto ay era la borrachera.
la corrupción, el desenfreno inmoral. Ya habían perdido el discernimiento, ya total. ¿Qué sigue? Lo que siga. Isaías 5:22. Ay de los que son valientes para beber y hombres fuertes para mezclar la bebida. Ay de los que dicen: no hombre, compadre, me tomé 5 de Bacardí limón. ¿Quién sabe exista? Yo ahí me quedé. Sí, por este pescadito. Ay de los que dicen: no hombre, fíjate, yo aguanto, compadre. No hombre, si me acabé tantas botellas, hice esto, hice aquello, hice el otro. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar la bebida. Los que justifican al impío, ¿qué? ¿Mediante qué? El cohecho, y al justo quitan su derecho. Hay de aquellos que se llaman cristianos y son corruptos, que dan mordidas. Hay de aquellos que despojan a sus padres de la herencia de las propiedades dando mordida. Hay de aquellos que se están corrompiendo y aún preguntan y dicen: no pasa nada. Justifican al impío. Este texto denunciaba las sentencias inicuas de los borrachos y de los jueces sobornados. Les voy a contar un chisme cristiano. Sí, para que no se vea tan feo. Yo viví en Metepec, aquí en Metepec. Y Metepec es un pueblito muy bonito, lleno de flores. No, no es cierto. Mira, hubo necesidad de trasladarme para acá hace algunos años. Todavía no teníamos hijos, me acababa yo de casar, aquí me casé. Y me daban la oportunidad, estoy hablando de hace como 12 años. 12, como 13, 14, como 14, 15 años. Y resulta que me dieron la oportunidad de ir a predicar a Cuernavaca. Y cada 8 días durante 3 o 4 años estuve yendo a predicar a Cuernavaca. Yo me iba por las lagunas de Zempoala. Bueno, por la autopista, no por las lagunas. Entonces, de regreso, había operativos porque seguido asaltaban. Entonces estaban las patrullas. Me detiene una patrulla. Y entonces yo me orillé a la orilla, ¿no? Y sale la persona, el policía. Es que su coche no está a nombre de usted. No, lo estoy pagando, ya sabes, explicándole, ¿no? A ver qué trae en la cajuela. Y en la cajuela lo que yo traía, pues eran discos de conferencias, libros del doctor, material cristiano. Abre la cajuela y ¿qué creen que me dijo? ¡Ay, es cristiano! Yo, sí. Eso dijo él: ustedes los cristianos son los que más violan la ley. ¿Sí? Con eso de que Dios lo perdona todo, ustedes miren, hasta ofrenda de amor quieren dar. ¿Sí me dijo? Y ustedes, no. Le digo: no, mira. Este material, yo le dije a qué me dedicaba y todo eso. Ya nos arreglamos. Digo, ya le expliqué. Pero ¿sabes cuál es el punto? Que el policía dijo: ustedes los cristianos son los que más corrompen la ley. Ya les había platicado otro chisme cristiano. Aquí nosotros, mi esposa y yo, le pusimos la calle de la Gastadera, en una calle acá por el Estado de México, donde está toda la calle, donde está todo lo de barro. ¿Lo ubican? Por donde está la de la panza, antes de la panza. Sí, íbamos los lunes. Entonces nosotros, fíjate, estaba así como estoy. Y ya iba yo para la calle esa, nada más a ver. Y el policía que tenía yo enfrente me dice: pásele. Tenía yo el rojo. Le digo: no, voy a dar la vuelta. Pásele. El policía me dijo. Bueno, me doy la vuelta a la izquierda y está otro policía. Y me detiene. Me paré, de veras, ¿Por qué me detiene? Se pasó el alto, su compañero me dio el paso. Él sí, pero yo no. ¿De veras? El oficial me dijo: bueno, mire, está haciendo mucho frío, pues deme para el cafecito, ¿no? ¿De veras? Digo: no, mano, yo soy cristiano, no sé, y aunque no. ¿Cristiano? ¡Ay! Así en serio.
igual nos arreglamos, no nos arreglamos. Igual, no, de veras, no, ¿por qué le vamos a dar? O sea, no, o sea, se vuelve un vicio. Y acá el versículo 23 está diciendo, ya después de la pérdida del discernimiento, las borracheras, la inmoralidad, el pecado que tenían, perdieron el discernimiento y después justificaban el soborno. Hay cristianos, háganme el favor, se roban la luz. Qué silencio, ¿eh? Se roban la luz y dicen, Satanás está vencido, el diablo ya se venció, y lo ponen en los medidores. Se llaman cristianos y se roban la luz. Llega el de la luz, adelante, le doy para sus aguas, le doy una ofrendita. Dios, para todos hay, hermano, para todos hay. ¿Sabes cuál es la conclusión de este discurso? Isaías capítulo 5, verso 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devorará la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Esto es una advertencia, Dios diciéndole, te está consumiendo la crisis. En muchos casos, en otros casos es prueba, pero acá en este caso era consecuencia de pecado. Dios les está diciendo, la estás padeciendo, estás viviendo el adulterio por causa de tus borracheras, de tus adulterios. Tus hijos no tienen que comer, ya no tienen zapatos. Te estoy hablando, regresa a Cristo. Por causa del pecado estás viviendo como estás viviendo. Has hecho a un lado la palabra de Dios. Ya no te importan los mensajes de las escrituras. Lo único que quieres es nada más saber, conocer, disfrutar, vivir la vida, alcoholizarte, robarte, drogarte. Porque según tú, para eso es la vida. Es que si tengo tantos años, ya estoy grande, ya soy un adultazo, tengo 17 años. Ándale pues. Te quieres comer la vida, borbollones. Verso 25, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Vuélvete a Dios. La conclusión de este discurso anunciaba la acción de Dios, quien envió un ejército poderoso contra Judá para que conquistara la tierra y la dejara en tinieblas y en aflicción. Quizá no va a llegar un pueblo enemigo, un ejército a llegar a tu casa a sacarte, no, pero sí vas a estar gobernado por demonios, desesperación, ansia, miedos, temores. Y estás buscando una prosperidad superficial, una paz superficial, una felicidad superficial, y esto lleva a una autodestrucción. Aún con todo esto, dice el versículo 25, la mano de Dios está extendida. ¿Qué se debe de hacer? Isaías capítulo 6, versículo 18, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, paréntesis, el mundo se está colapsando, la inmoralidad está avanzando. El cristiano muchas veces está cómodamente sentado, comiendo palomitas, juzgando, criticando y no hace nada. Se ha perdido la sensibilidad. Muchos cristianos únicamente están comiendo rosetas de maíz, gaseosa, tranquilos, sin importarle de la derecha o el de la izquierda. Y el mundo no está conociendo a Jesús. Y Dios está diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el profeta, ¿qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, dile a este pueblo, oíd bien.
Y no entendéis, ver por cierto, mas no comprendáis. ¿Qué significa? La justicia de Dios consiste en predicar el evangelio. Jesús vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Hay perdón de pecados en la cruz. No son las religiones, no son los ritos ceremoniales, no son las misas, los rosarios, el purgatorio lo que te da la salvación. Es solamente Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Esa es la verdad, amigo que me escuchas. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Dice el verso 10: engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué significa? El mundo está ciego, Efesios 2. Y es nuestro deber predicar. ¿No te quieren escuchar? Lanza el evangelio. Ya perdiste el trabajo por causa de ser cristiano. Sigue adelante, no desmayes. El mundo se está colapsando. El mundo te está invitando a los placeres de la fama, la popularidad, del alcohol, las drogas. Y tu carne, si no estás en comunión con el Señor, te puede llevar. La pregunta que se hizo el profeta: ¿hasta cuándo voy a predicar de esto? ¿Hasta cuándo voy a predicar del evangelio y a confrontar, dado por el Espíritu Santo, a los seres humanos? ¿Hasta cuándo voy a seguir anunciando el mensaje de salvación? Dice el profeta. ¿Hasta cuándo voy a seguir diciéndole a la gente, la paga del pecado es la muerte? ¿Hasta cuándo les voy a decir, sabes, hay un solo camino, es Jesús? La respuesta está en el versículo 11 del capítulo 6. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: ¿hasta qué? Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios te llame a casa. Es difícil. ¿Quién te dijo que era fácil? Aquel que predica un Jesucristo que únicamente vino a dar estilos de vida, no es evangelio. Aquel que te dice que Jesús te va a dar un puesto en la política, que vas a ser próspero, no es evangelio. Porque el verdadero evangelio es dado a los hombres, dicho en la boca de los profetas, en la boca de los apóstoles, en la boca de los mensajeros de Dios, diciendo: esta es la verdad. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. La paga del pecado es la muerte. Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, los santos hombres de Dios, Pedro, Lucas, todos ellos confrontaron de pecado. ¿Tú por qué no lo vas a hacer? ¿Es cómodo? Claro que no. Pero esta vida transitoria, esta vida pasajera, no se compara con la gloria venidera. Es increíble. Hebreos 11, los santos hombres de Dios, la galería de los hombres de la fe, esperaban ver la salvación completa. ¿Por qué completa? El nacimiento, la muerte, la resurrección de Jesús, y ellos no la vieron. Los del Nuevo Testamento lo vieron. Los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaías, Sansón, todos ellos, José, vieron al cielo, al Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios, saludando a las promesas. ¿Qué significa esto? Se traduce abrazándolas y reteniéndolas. Dios mío, dice Hebreos 11:39, que Dios les dio una cosa mucho mejor. Ansiaban, querían ver a Jesús. Les dio otra cosa mejor, que estar en su gloria. ¡Qué maravilloso! ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de la vida eterna? Y dice Isaías capítulo 7, versículo 13, versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Dios con nosotros.
Esa es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, dijo Jesús. Esa es la salvación puesta a todos los hombres. Que los hombres, amando más el pecado, amando más la mentira, rechazaron a Jesús. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Usted pudo haber escuchado de Jesucristo muchas veces, intelectualmente lo sabe, lo conoce, pero no puede tener a Jesús. Hoy este es el día de salvación. No salga por esa puerta así nada más, sin antes confirmar que Jesucristo es su Salvador personal. Las religiones son únicamente un estilo de vida que pueden cambiar humanamente su vida, pero no le darán la vida eterna. Las religiones fueron fundadas únicamente en el corazón, en el ambiente humano y no en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Venga Jesús. Alguien quiere venir a Jesús. Usted puede estar buscando el sentido de su vida, el propósito de su vida. Salomón lo hizo en el alcohol, en las drogas, en la pornografía. Intentó la felicidad, el propósito de su vida, hallarlo teniendo hijos. Mas todo esto fue vanidad. Usted puede estar presente todos los domingos en alguna reunión sin ser cristiano. Usted puede estar de lunes a sábado comportándose como el mismísimo demonio y el domingo presentarse como un hijo de Dios. No, o es frío o es caliente. Hoy es el día en que Jesús debe de vivir en su corazón. Este es un mandamiento. Mas Dios pasa por alto todos nuestros pecados y manda a los hombres a arrepentirse. Ha escuchado de Jesús y hoy se avergüenza ponerse en pie y decir quiero a Jesús. No le dé vergüenza. Ninguno de nosotros le vamos a juzgar. Nadie le va a juzgar. Recordando el pasaje que cita el evangelista Juan, en donde Jesús estaba dando un discurso y en medio discurso fue interrumpido por un grupo religioso donde llevaban a una mujer. Esa mujer había cometido adulterio. Y al interrumpir al Señor le dijeron, oye, la ley manda que a esta mujer sea apedreada. ¿Tú qué dices? Jesucristo se agachó y empezó a comenzar a escribir en la tierra, en el piso. Nadie sabe lo que escribió. Algunos intuyen que eran los pecados de ellos, del pueblo, pero nadie con certeza sabe qué era. Se incorpora al Señor y le dice al grupo religioso, si alguno está limpio de pecado, que lance la primera piedra. Desde el más joven hasta el más anciano fueron dejando las piedras y se fueron yendo. ¿Sabes por qué? Porque la ley pedía que por lo menos en esa situación pecaminosa los que acusaban no estuvieran involucrados. Allí estaba el adúltero. Se fueron yendo. Enseguida el Señor Jesús se agachó y volvió a escribir. Jamás condenó a la mujer, jamás la señaló, jamás le dijo algo que la ofendiera. Se incorpora y sí la voltea a ver y le dijo, mujer, ¿quién te condena? Y la mujer le dijo a Jesús, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el Jesús de la Biblia. Es el Jesús que quiere entrar en tu corazón. Es el Jesús, el camino, la verdad y la vida. Él es la escalera que nos lleva al cielo. Él es el Cordero de Abel. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es Dios por sobre todas las cosas. Venga Jesús. ¿Alguien quiere confirmar su fe? Póngase en pie. ¿Alguien quiere recibir a Jesús? Póngase en pie. ¿Alguien quiere seguir a Jesús? Póngase en pie.
Alguien más quiere decir: Jesús, entra en mi vida. Póngase en pie. Alguien tiene alguna situación: Dios mío, ¿qué haré? No estoy seguro de mi situación eterna. Póngase en pie. Es el tiempo de salvación. Es el tiempo donde Jesús está diciendo: ven a mí. Es el tiempo de conocer realmente ese Jesús de la Biblia, no el de la religión, no el de que tampoco enseñan las tradiciones, sino el Jesús verdadero. Levanta tus manos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.